en este caso valores negativos representan áreas quemadas, y es la comparación del infrarrojo con el infrarrojo medio de onda larga. El índice normalizado de agua es la combinación de la banda verde, en este caso, con el infrarrojo cercano. Una vez abarcado, como digo, brevemente lo que es la teledetección óptica, vamos a profundizar ahora un poquito en lo que es la teledetección radar. Para ello debemos comprender de que esta información que nos aporta la teledetección radar es complementaria a lo que hemos visto hasta ahora con los sensores ópticos y está enfocada a representar sobre todo características geométricas y dieléctricas de la cobertura que está siendo observada. Existen ciertas ventajas o ciertas diferencias, mejor dicho, entre la teledetección o sensores radar y sensores ópticos. Y están principalmente enfocados a lo que es la no dependencia de las condiciones climáticas, ya que al estar trabajando en frecuencias más largas, en este caso de microondas, permite la penetración de las coberturas de nubes, o incluso también la no dependencia si es que es de día o de noche. El sensor activo emite y recibe un pulso controlado de radiación. Es decir, como nosotros tenemos ese dato conocido, nos permite hacer ciertas inferencias de las características que estamos recibiendo o retrodispersando, ¿sí? En el sensor. Y además, al tener en este caso un pulso, un flujo de energías que está siendo emitido y recibido, también aporta información de amplitud y fase de esa onda. Esto sobre todo es muy importante para trabajos o investigaciones relacionadas a lo que es la polarimetría e interferometría radar. No vamos a ver aquí, pero es importante también mencionar de que existe esta información adicional de amplitud y fase. En teledetección radar, a diferencia de la anterior óptica, la teoría ondulatoria es la que expresa de mejor manera los fenómenos físicos que estamos analizando. Por ende, las formulaciones matemáticas también son distintas y un tanto complejas al inicio de entender lo que está realizando el radar. Empecemos paso a paso. Primero con la interpretación de estas imágenes. Lo primero que nos lleva a colación es de que estas son a lo mejor menos intuitivas de lo que hemos visto con las combinaciones de bandas en el óptico, debido principalmente a dos factores: el moteado o el speckle, que es inherente a la adquisición de una imagen radar, y también la geometría, porque en un inicio la geometría radar, el píxel, por así decirlo, es oblicuo, no es una forma regular cuadrada, por ejemplo, como sí que lo era en el óptico. El concepto de bandas también tiene una diferencia en lo que es teledetección radar. Aquí está más relacionado a la polarización de la onda con la que está redirigiéndose al sensor. Ya vamos a ver más adelante, pero con este pequeño antesala para que tengan presente. Así como habíamos visto que en el óptico se trabaja con regiones del visible, el infrarrojo, infrarrojo medio, cercano, etc., en radar se clasifican o se agrupan en función de letras, empezando con las más pequeñas, la banda X, con una longitud de onda entre 2.5 y 3.75, la banda C, de 3.75 a 7.5 centímetros, y la banda L, de 15 a 30 centímetros. Son las más usadas, no son las únicas, pero sí las más usadas y por ende los que están en los satélites o sensores que más frecuentemente utilizamos. Algunos ejemplos: en la banda L, por ejemplo, está el ALOS Pulsar. En la banda C, Sentinel-1 o RadarSat también, de la constelación canadiense. Y en la banda X, TerraSat X. Las propiedades físicas, como habíamos mencionado, son distintas en teledetección radar. Aquí se considera más el campo eléctrico, ya que este es el que va a tener la alteración cuando interactúe con las distintas coberturas de la superficie terrestre. Consideremos en un inicio para entender una onda plana, ¿sí? Una onda que se propaga justamente en una dirección Z definida. Si nosotros representamos esto matemáticamente o gráficamente, va a estar dependiente de dos magnitudes, su amplitud y su longitud. Más sin embargo,
al no considerar el factor tiempo, es como representar una imagen estática en un tiempo t dado de la onda propagada, ¿sí? Para nosotros representar justamente esto de manera más real, porque se debe propagar en tiempo y espacio, nos valemos de lo que se conoce como el diagrama circular. Un diagrama que está en función del módulo o del vector del módulo, en este caso de la amplitud, y de su ángulo de fase, θ. De esta manera, conforme se mueve o varía el módulo, ¿sí? El vector del módulo, en este caso de la amplitud, y el ángulo θ me va a representar las distintas ondas que se están propagando en el tiempo y en el espacio. Para entender esto a lo mejor de mejor manera, vamos a ver lo que conocemos como polarización. La polarización de una onda es la orientación del campo magnético que tiene. En un inicio, en un ejemplo sencillo, para no confundirnos, debemos considerar de que una onda plana, ¿no es cierto?, está propagándose en una dirección o en una forma lineal perpendicular a su dirección. Es decir, que si yo considero esta dirección en el plano vertical, por ejemplo, YZ, que sería este plano que estoy moviéndolo en el mouse, decimos de que está en una polarización vertical. Si es que se desplazase en un sentido o en una dirección en el plano XZ, sería una polarización horizontal. Estas distintas configuraciones son las que nos llevan a tener estas variantes de polarizaciones. Aquí tenemos los ángulos justamente y las excentricidades que están relacionadas con, en este caso, la fase. Tenemos aquí vertical, horizontal, inclinado a 45 grados o a menos 45 grados, y también existen algunos sensores que tienen polarizaciones circulares, sentido horario o antihorario. Esto de aquí, si nosotros lo llevamos a una proyección o a una dirección más real, podemos considerar de que esto gira justamente a lo largo de la dirección en la cual se propaga. Esto da cabida a una huella que se conoce como la curva helicoidal, y que si proyectamos en el espacio, nos da la apariencia de una elipse conocida como elipse de polarización, ¿sí? Esta es la parte, digamos así, del área que nosotros vamos a tener con imágenes radar para poder hacer nuestros análisis. Algunos conceptos muy puntuales, pero muy importantes que debemos tener en cuenta. Energía, potencia e intensidad de una onda electromagnética. Una onda electromagnética transmite, obviamente, energía, ya que es emitida, es generada. Y en este caso está relacionado por los dos factores que habíamos mencionado, su amplitud y su frecuencia. Si a esta energía le hacemos o le relacionamos con una unidad de tiempo, tenemos lo que se conoce como potencia. Y si a su vez a este pulso de ondas le hacemos relacionar con una superficie o una unidad de área, tenemos lo que se conoce como intensidad. Y esta es una definición muy importante para entender lo que se conoce como retrodispersión. La retrodispersión es precisamente la relación entre la intensidad del pulso recibido, el que regresa al satélite o el sensor, y el pulso transmitido en un inicio. Para entender un poco más de esta retrodispersión, nos valemos de lo que se conoce como la ecuación fundamental del radar. La potencia recibida está en función de la potencia que es transmitida, más un factor de ganancia propio de la antena, una constante, por así decirlo, y la relación que existe con la distancia antena-objeto, multiplicado a su vez por la sección equivalente radar. Ya vamos a ver qué significa esto, y también por el área efectiva de la antena, lo que más o menos habíamos visto con anterioridad, representando lo que es la huella. La sección equivalente radar hace referencia a la capacidad del objeto que tiene para retrodispersar, entre comillas, reflejar el pulso que está siendo recibido del sensor. Este factor de aquí, esta variante que tenemos aquí, nos permite ya inferir ciertas propiedades de lo que estamos observando. Y como habíamos mencionado, es la relación justamente
entre la amplitud recibida al cuadrado con la amplitud transmitida al cuadrado. ¿Por qué decimos de que nos permite ya hacer ciertas inferencias? Aunque teóricas, pero ya nos permite hacer. Esta sección equivalente radar va a depender justamente de la propiedad que está siendo observada del objeto. En este caso, por ejemplo, de su tamaño. Si nosotros tuviésemos un ejemplo puntual, perfecto, esférico, en este caso, tendríamos de que si el pulso que estamos recibiendo es alto, es fuerte, representaría un objeto grande. Si es que este, a su vez, es menor, es pequeño, el objeto que estamos recibiendo es pequeño, ¿sí? Para entender ahora qué es la sección equivalente radar, que como decimos es un ejemplo puntual, es un ejemplo teórico, para aplicarlo a nuestra realidad debemos considerar coberturas generalmente distribuidas en el espacio, ¿verdad? Es decir, una unidad de superficie. Si nosotros utilizamos la sección equivalente radar por unidad de superficie, la denominamos coeficiente de retrodispersión, que se representa justamente con un sigma sub 0. Este de aquí representa el comportamiento dispersivo del objeto en un píxel y está relacionado directamente con la energía o el fenómeno físico que estamos observando. Por unidades, vemos de que es adimensional. Aquí lo llamamos como unidades lineales. Generalmente, para mejorar el contraste únicamente visual, por así decirlo, lo transformamos a lo que son decibelios, ¿sí? Hago un hincapié especial ahora en lo que es la geometría de vuelo del sensor radar. En este caso es oblicuo, no es ortogonal como sucede en la parte óptica. Y esto se debe justamente al fenómeno de la retrodispersión o el pulso que está redirigiéndose al sensor. Si nosotros viéramos un pulso que es ortogonal, no podríamos distinguir, en este caso, a qué elemento representa la energía que estamos recibiendo de vuelta. Por esta geometría de vuelo, es lo que nosotros tenemos aquí, lo que se conoce como slant range y ground range. El primero, el slant range o rango inclinado, hace referencia a la dirección de la línea recta entre el sensor y el objeto, es decir, esta parte de aquí, que nos da como resultado esta imagen que vemos en la parte derecha. Una imagen oblicua, una imagen achatada. Como esto no representa la realidad del territorio, debemos proyectarla. Esto se conoce como ground range, que es la proyección de la imagen anterior. Cuando nosotros hacemos esta conversión, esta proyección, debemos considerar ciertas distorsiones que pueden afectar a nuestra imagen, sobre todo si estamos trabajando en zonas montañosas, como tenemos en nuestros países de la región andina. Tenemos tres principales. Compresión de laderas, que básicamente lo que aparenta es que las montañas están inclinadas hacia el sensor, ¿sí? Tenemos el sombreado, que hace referencia a la parte trasera, justamente, de las montañas, que es donde el sensor no regresa o no llega con el pulso a esta partecita de aquí. Y la superposición, que es un caso exagerado de la anterior, que básicamente lo que nos indica es de que los pulsos que están en las cimas de las montañas llegan antes que las bases de las mismas, es decir, están como al revés. Para estas dos existen formas de corrección, en este caso topográficas. Para esta de aquí es un poco más complicado. Finalmente vamos a ver algunos datos o algunas consideraciones claves últimas de lo que es teledetección radar. Hablamos de las polarizaciones. Las polarizaciones, como había mencionado, hacían referencia en este caso a las, entre comillas, llamadas bandas de las imágenes radar. Y tenemos algunas combinaciones. Si nosotros tenemos un pulso que se propaga en dirección horizontal y regresa en la misma dirección, se lo denomina HH, horizontal-horizontal. A su vez, si es que se indica un pulso en dirección vertical y regresa en la misma dirección, se lo conoce como BB. Estas son denominadas polarizaciones directas y son más sensibles a la retrodispersión superficial y de doble rebote, que ya vamos a ver qué es.
Mientras que la combinación de estas en horizontal y regresa como vertical, o transmite como vertical y regresa como horizontal, se conoce como polarizaciones cruzadas y son más usadas por su sensibilidad ante la vegetación. ¿Sí? Como había mencionado, la resolución espacial en radar es un poco distinta. Sobre todo es diferente en lo que es el rango y el azimut. El rango, en este caso, tiene una ecuación específica para definir su tamaño de píxel, que básicamente lo que nos representa aquí es de que si el pulso emitido de la onda es superior a, en este caso, el ángulo de, el delta t que nosotros tenemos aquí, es decir, el pulso es menor a la distancia que existe en el tiempo de rebote de uno y otro objeto, podemos distinguir el objeto. Si es que este pulso es igual o inferior a el delta t de los objetos, es decir, están más unidos, ¿sí? En función de la longitud de onda, claro, no vamos a poder distinguir el objeto. Esto se complica aún más cuando se hace referencia a la resolución en azimut del radar, ya que esta, teóricamente, está dependiente de la longitud de la antena, la longitud de onda con la que se transmite y la distancia entre el sensor y el objeto. Si nosotros utilizáramos la ecuación normal, por así decirlo, de los radares de apertura reales, ¿sí? Considerando que quisiéramos tener un tamaño de píxel de 10 metros con una longitud de 5 centímetros y un satélite ubicado a 400 kilómetros, requeriríamos de una antena de 2 kilómetros de largo, lo cual físicamente es imposible. Y esto dio pie o dio cabida a la generación del fundamento de los SARs, los radares de apertura sintéticos, que a su vez utilizan el efecto Doppler para simular lo que se conoce como una antena sintética. Es decir, si vemos la figura de aquí, nosotros tenemos una antena real del satélite de 8 metros, pero por la longitud de la antena sintética, que en este caso para el ejemplo serían 2 kilómetros, nos permite tener una relación directa entre la longitud de la antena dividido para 2. Es decir, en este caso, 8 metros la antena, pudiéramos alcanzar un tamaño de píxel o identificar objetos de hasta 4 metros de resolución. Esa es la potencialidad o la ventaja de los radares de apertura sintéticos. Para ir terminando, vamos a analizar brevemente algunos fenómenos también que ocurren en teledetección radar, algunos fenómenos de dispersión principalmente. Estos fenómenos engloban a su vez varios aspectos o varias variantes, ¿sí? Como por ejemplo dispersiones, reflexiones, refracciones o difracciones. Estos van a depender del tamaño del objeto y la longitud de onda con la que estoy transmitiendo desde mi sensor. Reflexión. La reflexión va a depender netamente de la rugosidad de la superficie. ¿En qué sentido? Si yo estoy observando una superficie lisa, ¿sí? Es decir, elementos pequeños o inferiores a mi longitud de onda, voy a tener una reflexión especular. Es decir, básicamente yo voy a observar con una onda que me va a rebotar en sentido inverso con igual ángulo de incidencia, pero en sentido contrario a mi sensor. ¿Sí? Eso se denomina un reflector especular. A su vez, si la superficie es un poco rugosa o similar a la longitud de onda con la que yo estoy observando, me va a dar cabida a una dispersión difusa. El reflector se conoce aquí como lambertiano y básicamente hace alusión a una aleatoriedad de hacia dónde está dirigiéndose la energía retrodispersada. ¿Qué parte sí llega a mi sensor o retorna a mi sensor? Sí, pero otra está dirigiéndose en otras direcciones. Para entender esto, se han definido los denominados mecanismos de retrodispersión, que básicamente son 4. Mecanismos de dispersión superficiales o de superficie, en donde el pulso que incide sobre la superficie va a generar un fenómeno de reflexión, ¿sí?
Es lo que acabamos de mencionar en anterioridad, superficie lisa, superficie rugosa, y un caso más genérico o que generalmente ocurre es este de aquí. Esto es más común observar con, por ejemplo, masas de agua, capas de asfalto, suelos desnudos. Mecanismo de retrodispersión volumétrico o de volumen. Cuando el pulso que está incidiendo sobre la superficie tiene un tamaño similar a la longitud de onda con la que yo estoy observando, voy a tener un reflector lambertiano. Y esto es muy típico, sobre todo, de coberturas vegetales. Los mecanismos de doble rebote. Es básicamente, como su nombre lo indica, cuando una onda que incide sobre una superficie lisa, generalmente, rebota sobre otra superficie lisa en sentido contrario, pero que potencia la energía que estoy recibiendo. Esto sucede en zonas urbanas y también en algunos casos en bosques o zonas inundadas. Y finalmente, el mecanismo de Bragg, que hace referencia a una superficie periódica de similar longitud de onda. Esto es muy típico, sobre todo en zonas de mares y lagos causados por efecto del viento, donde se genera esta sinuosidad continua de las olas, por así decirlo, y que permiten que la energía se retrodisperse en un mismo sentido y en una misma energía hacia el sensor. Como habíamos mencionado en un inicio, una de las variables o uno de los factores que impide un poco la interpretabilidad de la imagen radar es el moteado o el espejo, también conocido como efecto Salin-Pipinda. Esto es inherente a la forma en cómo se adquiere la imagen radar. Y lo que está haciendo es introducir una variabilidad en el valor del píxel que reduce, entre comillas, la calidad radiométrica y la interpretación. No es un efecto aleatorio, no es un ruido aditivo, no es un ruido blanco, es un efecto multiplicativo, ya que responde a un resultado físico que está siendo observado en el píxel, el cual se debe a la distribución en la que están colocados los objetos y que a su vez generan una combinación o una respuesta constructiva o destructiva para obtener una alta o baja retrodispersión en el píxel. Si nosotros observamos aquí estas dos imágenes, vemos una que está sin filtro speckle y otra con un filtro speckle. Este es un mundo dentro de la detección radar. Existe un campo muy amplio de lo que son los filtros justamente para mejorar el moteado en imágenes radar. Vamos a ver un ejemplo en los casos prácticos de cómo se hace esto, pero para conocimiento general, básicamente la idea es esta, ¿no? Mejorar un poco o ayudar a la calidad radiométrica y su interpretación de lo que se está observando. Muy bien, hasta aquí hemos pasado rápidamente algunos conceptos de teledetección radar, teledetección óptica. Vamos a ver ahora un poco de Google Earth Engine ya para ir entrando en materia. Según algunos autores, esta plataforma de Google permite o se caracteriza justamente por su computación en la nube que está diseñada para el procesamiento y análisis masivo de datos. Masivo incluso a escala planetaria, ¿sí? Tiene algunas ventajas o algunos aspectos que quisiera señalar. Permite el aprovechamiento justamente de grandes volúmenes de información sin descargarnos en nuestras computadoras, lo cual es una gran ventaja cuando se trabaja sobre todo con imágenes satelitales por el espacio. El usuario se centra más en la interpretación y por ende en la generación del conocimiento. Hasta el momento, hasta el año 2024, tenemos más de 80 petabytes y contando, porque día a día se generan nuevas imágenes, nueva información, lo cual es una brutalidad, es una cantidad inmensísima de información que tenemos disponible. Permite también una programación mediante las APIs de Google Earth Engine, mediante JavaScript, que es el lenguaje nativo, y también Python, como vamos a ver más adelante. Tenemos también algunas herramientas ya integradas dentro de Google Earth Engine, principalmente de Machine Learning, y algo que es muy importante también es
que nos permite hacer un compendio temporal de información satelital de más de 40 años, sobre todo con la constelación Landsat, ¿sí? Google Earth Engine es una plataforma, ¿sí? Libre, sí, pero no es open source. Open source significa de que nosotros podemos manejar, manipular, cambiar el código fuente. Hasta cierto punto, Google Earth Engine es una caja negra, ¿sí? En donde nosotros podemos programar, pero no podemos modificar este código fuente. Lo cual es una ventaja y desventaja, pero no nos lleva en esta ocasión a profundizar ahí, pero hay que tenerlo en cuenta también. Como había mencionado, Google Earth Engine está diseñado para programar en JavaScript, pero también permite, mediante algunos complementos o algunas librerías, realizar programación mediante Python, como por ejemplo Gmap, ¿sí? Que es una librería, y también algunos paquetes como por ejemplo el RGig, que es para programar mediante R, conectándonos con lo que es Google Earth Engine. Aparte de estas opciones, nosotros también disponemos de algunas apps o algunos aplicativos que la misma Google ha puesto a disposición, como por ejemplo Google Colab, Jupyter Notebook y también Jupyter Lab. Además de eso, tenemos algunos plugins específicos ya para utilizar Google Earth Engine directamente en QGIS y también algunos complementos para los usuarios de ArcGIS Pro. La estructura general o principal de Google Earth Engine la he clasificado en tres aspectos. El catálogo de información, que es básicamente donde está todo el compendio de la data, no solo de imagen satelital, sino también de algunos archivos vectoriales, datos demográficos, datos de land cover, algunos datos climáticos y un sinfín de información que está muy buena, la verdad. La capacidad computacional es cómo trabaja Google Earth Engine. Suponiendo de que esta sea nuestra zona de estudio, lo que hace Google Earth es dividir en tiles, ¿sí? En píxeles, por así decirlo, y cada uno de estos representa un servidor, una computadora online, ¿sí? Que está alojada en los servidores de Google para procesar simultáneamente y luego devolvernos el resultado que nosotros le pedimos reensamblado. Y como habíamos mencionado, las APIs, que es una forma, una interfaz que permite a los usuarios crear sus propios programas, sus propios aplicativos, basándose, en este caso, en lo que ofrece Google Earth Engine. Para ir finalizando y puntualizar en lo que va a ser el taller de ahora, en los ejemplos, la gestión de riesgos. La gestión de riesgos es el conjunto de políticas, estrategias, acciones que nos permiten reducir o prevenir los efectos negativos, en este caso apuntando más a la parte humana, sean estos de origen naturales o generados o derivados de la acción humana. Según la Secretaría Nacional de Riesgos del Ecuador, la clasifica en estas dos grandes áreas. Existen otras, pero con esto nos vamos a quedar por ahora. En naturales de origen biológico, geológico, hidrometeorológico, y antrópicas de origen tecnológico, degradación ambiental y cambio climático. Riesgo natural se entiende a los fenómenos o procesos físicos, geológicos, esta probabilidad de ocurrencia justamente hace efecto o está orientada en este caso al potencial daño que ocasionaría a una población. Ejemplos de ello: sismos, tsunamis, erupciones volcánicas, inundaciones, deslizamientos y un largo etcétera. Riesgos antrópicos, en cambio, son originados directa o indirectamente por la actividad humana. Ejemplos: incendios forestales, derrames de petróleo o cambio climático y deforestación. Para tener una idea de la importancia y también del daño que implica estos riesgos, he colocado aquí algunas cifras que son llamativas. Según el Databook del 2023, en el periodo 2013 al 22, la media de ocurrencias de estos riesgos en el planeta es de 349 al año. Si nosotros vemos el histórico, en las últimas 3 décadas ha sido donde han ocurrido la mayor cantidad de desastres. Por ende, la importancia de gestionar, aprender y obviamente, en este caso, obtener información para proteger vidas humanas, reducir pérdidas económicas,
proteger ecosistemas y sus servicios, permitir el desarrollo sostenible de los pueblos, reducir la vulnerabilidad social y también permitir políticas o acuerdos internacionales para poder gestionarlos. Muy bien, hasta aquí la parte teórica y a continuación voy a presentar los casos de estudio que he traído para el taller de hoy. Nos hemos enfocado o he traído 3 casos. Uno relacionado a minería ilegal, correlacionado a lo que es deforestación, en este caso orientado a la región amazónica del Ecuador, ¿sí? Que por esta mala práctica o esta actividad ilegal de minería aurífera sobre todo, ya ha consumido más de 160 hectáreas o su equivalente a 2.325 canchas de fútbol. Y obviamente con todos los problemas sociales, políticos, económicos que tiene de por sí. El lugar de estudio es el territorio Shuar Arutam, que se encuentra en la región sur de la provincia de Morona, Santiago, en la región amazónica del Ecuador. El otro caso de estudio está enfocado a las inundaciones. Según el mismo Databook, en 2023 ocurrieron a nivel global 374 desastres de esta tipología, de los cuales el 44% representaba solo inundaciones. Un dato más dramático, si nosotros consideramos el histórico versus solo el año 2023, ocurrieron más de 7.585 muertes. En pérdidas económicas ni se menciona, más de 20 billones de dólares. Según también la FAO, en su reporte del año 2025, en las inundaciones, por ejemplo, de Pakistán del 2023, se perdieron más de 849.000 hectáreas de campos agrícolas. En Senegal, en las inundaciones del año pasado, más de decenas de miles igualmente de áreas cultivadas. En Ecuador, esto tampoco está pasado por alto. Junto con los deslizamientos, son los desastres más frecuentes que han ocurrido, siendo los últimos, por ejemplo, en abril del 2023, en donde fallecieron 23 personas lastimosamente y cerca de 9.400 hectáreas han sido afectadas. Según el reporte de la FRC, en 2024, a nivel país, hubieron más de 100.000 personas afectadas. Esto sumado, obviamente, a algunos agravantes, entre ellos la mala planificación territorial para permitir urbanizar en zonas inundables, deforestaciones, infraestructura insuficiente y, por supuesto, cambio climático que potencia los eventos como, por ejemplo, la Niña y el Niño, agravan esta situación a nivel mundial. El tercer y último caso de estudio es los incendios forestales. Según el informe del proyecto Copernicus, en 2025 se emanaron más de 1.380 megatoneladas de carbono a la atmósfera hasta noviembre del 2025. En número de muertes, igualmente, solo en 2023 hubieron 263 personas y más de 6.85 billones de pérdidas económicas. Si consideramos también las zonas patrimoniales declaradas por la UNESCO, hasta 2021 se han perdido cerca del 75% de la cobertura natural de estos bosques patrimoniales a nivel mundial. La tendencia es clara, lastimosamente sigue a la alza. En Brasil, en el año 2024, fue recordado o causó una polémica muy grande a nivel mundial justamente por las áreas que fueron quemadas. Cerca de 3.8 millones de hectáreas se consumieron. Es decir, más del 79% respecto al año pasado. Solo en agosto se quemaron cerca de 685.000 hectáreas en la Amazonía brasileña. En Ecuador también, lastimosamente, en 2024 suscitaron varios de estos incendios. Solo en este año fue el peor de los últimos 14 años que se han registrado en el histórico a nivel país. En 2010 hasta el 2022 ocurrieron más de 22.000 incendios forestales, consumiendo cerca de 213.000 hectáreas de ecosistemas naturales en todo el país.
Esto justamente es un pequeño resumen estadístico para entender la magnitud y la importancia de que tiene la gestión de riesgos, en este caso orientado a lo que es teledetección. Ahora sí, con esta introducción, vamos a los ejemplos. Vamos a Google Earth Engine. Si me permiten, voy a mostrar cómo se ingresa o cómo se ingresaría en este caso a lo que es Google Earth Engine. Seguramente algunas personas ya conozcan, tengan cuentas. Para las que no, es algo rápido. Basta con que tengan una cuenta de Gmail, de preferencia en realidad. Y lo que hacemos es básicamente colocar, vamos a ver eso de aquí, Google Earth Engine. En la página oficial tenemos alguna información. Si continuamos bajando, en la parte última tenemos aquí para registrarnos. Una vez que nos hayamos registrado, se llena un formulario de que esto es orientado más a la parte académica o a la parte sin fines de lucro, sobre todo, hay que ser muy honestos en eso. Podemos acceder a la plataforma como se conoce con Code Editor, que básicamente es la interfaz en donde nosotros podemos realizar toda la programación, todos nuestros análisis, utilizando, como habíamos visto, datos de teledetección. Vamos a empezar con los ejemplos. Vamos a ver lo que es minería ilegal, en primer lugar. Básicamente, la interfaz de Google Earth Engine tiene estas tres caras, plataformas, donde están los scripts, donde podemos ver información o documentos propios de la plataforma, o acceder o subir incluso nuestros propios archivos. Tenemos la interfaz, que vendría a ser en donde programamos, ¿sí? Tenemos aquí el inspector, la consola y las tareas, que va a ser en donde podemos ver los mensajes que nos regresa la plataforma o donde podemos descargarnos nuestros datos. También aquí hay un buscador que está bastante bien, es un catálogo de toda la base de datos que alberga Google Earth Engine. Vamos a ir viendo, voy a ponerle aquí a Run para que se empiece a procesar y hasta mientras ir explicando cómo funciona este código. Para el ejemplo, recordemos, estamos en la región amazónica. Vamos a definir un área de trabajo. En este caso yo la he hecho de la manera manual, ¿sí? Con estas herramientas de aquí. He trazado un rectángulo, nada más. Sí, esta va a ser mi ROI, mi área de estudio, con la cual yo voy a definir algunos parámetros. Voy a trabajar en este caso con la información de Sentinel-2. En este compendio, si nosotros quisiéramos ver, voy a poner de ejemplo por esta vez, ¿a qué hace referencia esta información? Nosotros colocáramos, por ejemplo, el nombre del dato. En este caso es un dato armonizado de Sentinel-2, es decir, es un nivel L2A que se conoce. Un nivel de procesamiento ya avanzado o ya prehecho por la misma plataforma. Aquí estamos trabajando con valores ya de reflectancia, como habíamos visto, ya de reflectancia en bottom of atmosphere, ¿sí? Es de reflectancia en la superficie, lo cual es idóneo para los cálculos que vamos a hacer. Aquí nos da la información respectiva, cómo podemos llamar a esta colección de datos. Si quisiéramos ver las bandas, recomiendo siempre ver las bandas, sobre todo en esta parte de aquí, los factores de escala. Estos valores son necesarios para trabajar en las unidades que en verdad estamos refiriéndonos, en este caso con niveles de reflectancia. Las bandas de cada una, algunas métricas, las resoluciones, cómo están llamadas, etc. ¿Sí? Siempre vale la pena revisar esta parte de aquí. Una vez que nosotros llamamos esta información, lo que hacemos es aplicar algunos filtros. Lo primero, el rango temporal. Lo segundo, trabajar solo en mi área de estudio. Y lo tercero y fundamental, sobre todo cuando trabajamos con datos ópticos, es reducir al máximo, lo más posible, el tema de las nubes. Si nosotros vemos aquí un dato, voy a abrir, por ejemplo, para mostrar esto. Estas son las imágenes que resultaron de lo que yo le pedí. Si yo me voy a la propiedad de una de estas bandas, esta es una imagen, aquí voy a ver algo que se conoce como
que es básicamente el valor de cobertura de nubes que tengo yo en mi escena, en mi imagen. Esto me va a facilitar o me va a permitir realizar ciertos filtros para obtener, en este caso, imágenes lo más limpias posibles con cobertura nubosa. ¿Ok? Luego de eso, lo que hacemos es definir las bandas con las que yo voy a trabajar, y aquí genero unas funciones, en este caso para aplicar máscaras de ciertas coberturas. Como estoy trabajando en un nivel ya un poco avanzado de superficie, de reflectancia en superficie, voy a tener ciertas facilidades o ciertos productos ya establecidos. En este caso, los productos SCL. Lo que me permite aquí es hacer ciertos queries, ciertos filtros para trabajar, por ejemplo, únicamente con los datos que me resultan a mí de interés. En este caso voy a trabajar solo con vegetación, suelo, ¿sí? Suelo desnudo y agua. Y voy a descartar todo el resto. De esta manera, lo que me permite es filtrar aún más la información. Continuando, voy a generar estas funciones para poder trabajar, como mencionaba, solo en mi área de estudio. Al momento en que nosotros generamos esto, podemos hacerlo ya de manera automatizada, todas las imágenes que están en el periodo antes mencionado. Normalizamos las funciones, las bandas, que es básicamente la aplicación de este factor de escala que les mencionaba en un inicio, por eso siempre es bueno revisar los datos. Convertimos a dato flotante y mantenemos las propiedades de un inicio, las fechas, los nombres de las bandas. A continuación generamos los primeros cálculos. Vamos a calcular lo que son algunos índices, como los que habíamos visto, NDVI, NBR, que es el índice de área quemada, y el índice de agua, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? Existen varias formas. Aquí he utilizado una manera, que es básicamente utilizando algunas funciones ya de Google Earth Engine, ¿sí? Para obtener este dato. Y lo añado a mi imagen, ¿sí? Como banda nueva. El procesamiento, en este caso, ya lo hago de manera iterativa para todo el compendio de imágenes, y realizando aquí un filtro adicional que es para reducir el porcentaje de píxeles dañados o que no alcanzaron a ser filtrados con anterioridad, pero en este caso dentro de mi ROI, dentro de mi área de estudio. De esta manera, pues estoy generando aquí, como vemos, las imágenes filtradas con píxeles válidos, en este caso con más del 50% de píxeles válidos. Cuando yo filtré en un inicio, obtuve 37 fechas o 37 imágenes. Cuando aplico este filtro adicional, me redujo a 35 imágenes, ¿sí? De esta manera voy sintetizando, voy perfeccionando, por así decirlo, el dato con el que estoy trabajando. Aquí genero solamente la visualización de la primera imagen, que es la que vemos aquí. Voy a desactivar esto. Aquí tenemos el panel para ir viendo las imágenes que nos van representando. Este es el AOI y esta es la primera imagen o la primera escena que estoy analizando. A continuación, para ver el tema del cambio o la deforestación o el avance de la frontera minera, en este caso, voy a generar dos periodos. Un periodo de base o pre y un periodo de análisis o post. Para ello he tomado este rango de tiempo del 2019 al 2020 y el dato con el que lo voy a comparar es desde el 21 hasta el 2025, octubre del 2025. Esto puede variar, ya depende del área de estudio o de lo que ustedes necesiten realizar. Realizo esta composición utilizando la media. Generalmente se utiliza la media porque estadísticamente es mejor o trabaja mejor con valores extremos a comparación del promedio la mediana. La mediana trabaja mejor a comparación de la media o el promedio con valores extremos. Por ende, ocupo este estadístico de límite central para filtrar los valores y hacer unas imágenes compuestas. ¿Cuál es el resultado? Pues lo vamos a ver. Yo voy a desactivar esto de aquí
Le dejamos un ratito que piense. Recordemos que todo esto es de manera online, por eso vamos a depender de nuestro rango de internet, ¿sí? Aquí vemos cómo está pensando. Tenemos aquí ya cargada la imagen post, me parece. Y si le dejamos un momentito, que termine de pensar. Excelente. Si yo desactivo y activo, vemos aquí justamente la imagen post y la imagen pres, ¿sí? Utilizando, como digo, la composición mediante la media. La mediana, perdón, la mediana. Aquí lo que hago es básicamente hacer lo que estamos viendo, la composición RGB, y utilizo algunos mecanismos o algunos índices. En este caso lo que he hecho es calcular el Change Vector Analysis, o CVA. Lo que me permite aquí es obtener un valor en magnitud, un dato cuantitativo, para definir si es que ha cambiado o no respecto a mi dato pre versus mi dato post. De esta manera, pues yo voy a poder cuantificar cuántos píxeles han cambiado estadísticamente, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Pues bueno, primero añado los índices que yo calculé antes al resto de bandas, ¿sí? Al resto de bandas. Lo que se hace aquí, pues, es básicamente la diferencia entre la composición post menos la composición pre, ¿sí? Y esta diferencia, lo que hacemos para calcular el CVA es elevar al cuadrado, sumar todas estas diferencias y sacar la raíz cuadrada. De esta manera me da un valor, que lo vemos aquí, que vendría a ser mi dato de CVA. La imagen resultante, voy a encender para que podamos entender qué es lo que estamos haciendo, sería esta imagen de aquí. Esta imagen me indica los valores más blancos o más fuertes, donde hubo un mayor cambio post versus pre, utilizando las bandas y los índices, ¿sí? Para tener un dato un poco más certero, voy a calcular o voy a utilizar el percentil 95, en este caso, para identificar todos los píxeles dentro del ROI que superan este umbral, ¿sí? Y lo voy a representar o lo voy a calcular. Los píxeles que están siendo cambiados superiores a este umbral, los voy a pintar de color amarillo, como vemos aquí, ¿sí? Y también lo voy a representar en este caso con el valor, que vendría a ser este de aquí, 0.29, bandas más índices. Voy a representar o voy a generar también series temporales, en este caso lo he hecho con el NDVI, que vendría a ser este resultado, y lo interesante es de que ya podemos ir viendo ciertos picos o ciertos valores atípicos que nos darían a entrever dónde existe un mayor cambio o qué fecha fue la en donde suscitaron algunos eventos en el territorio, ¿sí? En este caso vemos de que la tendencia pues es un poco sinusoidal, lo cual es correcto, pero estos picos ya nos representan algunos cambios significativos en el territorio. En este caso, enfocado a lo que es eventos mineros. Generamos aquí el gráfico, es lo que vemos aquí, y en la parte de más abajo hice otro cálculo un poco para tener una comparativa. En este caso utilizando una serie temporal, pero respecto a un periodo base. En este caso, pues lo que hemos hecho es igualmente calcular toda el área que cambió respecto al percentil 95, pero con el periodo base. De esta forma, lo que nos hace es un gráfico parecido a este, en donde representa en metros cuadrados la cantidad de píxeles que cambió, en este caso, en febrero 11 del 20, respecto al periodo base que hemos definido. Recordemos de que era 2019-2020, ¿sí? Entonces, tenemos este primer gráfico. Si nosotros hacemos un poco de análisis o queremos desmenuzar un poco más, lo que podríamos hacer es comparar únicamente los valores de los índices.
para ver si es que existe alguna información que está adicional o si es que a lo mejor es redundante. Aquí básicamente hacemos lo mismo que hicimos arriba, pero únicamente con los índices NDVI, NBR y NDWI. Calculamos lo que es la diferencia, calculamos lo que es el CVA, aquí lo estamos haciendo, ¿sí? Vemos el resultado, que vendría a ser este de aquí. Ahí tenemos, apagamos, vemos de que sí hay cierta diferencia, ¿ok? Calculamos el percentil 95 y lo coloreamos, en este caso con color verde. Vamos a poner, tenemos ahí los píxeles en donde hay un mayor cambio de percentil 95, considerando la línea base. Podemos generar también series temporales, en este caso, de todos los índices, ¿sí? NDVI, NBR y NDWI. ¿Por qué se hicieron estos? Bueno, es un poco ya también de criterio y de análisis, en este caso bibliográfico. Si es que estamos considerando tema aurífero, vemos de que la cobertura vegetal va a cambiar, obviamente. Pueden haber quemas, por eso se consideró el NBR, pero también puede haber nuevos cuerpos de agua, en este caso las piscinas que utilizan para lavar el material aurífero. Por eso se calculó justamente el NDVI. Y vemos de que los picos coinciden precisamente en estas fechas en donde hubo un cambio también de la cobertura boscosa, el NDVI. El valor del CB pues no cambió en mucho, el otro era de 0.29, este es de 0.27. ¿Hay algún aporte adicional que generan las bandas? Se podría considerar como válido también. Y generamos aquí, en este caso, un cálculo utilizando un solo año. En este caso, el año 2019. El otro, recordemos, hicimos 2019-2020. Ahora, para hacer un análisis tal vez un poco más amplio, más puntual, he considerado solo el año base, 2019, y realizamos un compendio de cálculos con percentiles 95 para ver cuántos píxeles han cambiado justamente respecto a este año. Y tenemos aquí los primeros resultados. Lo primero que se hizo fue igual generar el cálculo de cuántos píxeles han cambiado respecto al 2025, lo que nos permite obtener el valor, en este caso, por fecha, por año, ¿sí? Y compararlo respecto al 2019. Por eso aquí no tenemos un dato. Pero al 2020 ya nos generan los primeros resultados. Es decir, al 2020 respecto al 2019 han cambiado 11.97 hectáreas. Y así vemos que la tendencia sigue al alza, ¿sí? Nos permite tener a lo mejor un indicio un poco más claro de cuánto ha ido cambiando, en este caso, la zona. Finalmente, en la parte de aquí, para hacerlo un poco más visual, lo que se ha hecho es generar los mapas de los 2 últimos años, que vendría a ser el mapa de 2024 respecto a 2019 y de 2025 respecto al 2019. ¿Sí? El uno de color rojo y el otro de color azul. 2024 azul, 2025 rojo. Si le alzo un poquitín, vemos aquí los píxeles que corresponden a uno y otro año, lo cual es bastante intuitivo para ir identificando así dónde ha existido o las zonas donde ha habido mayor cambio. Finalmente, lo que podemos hacer aquí es categorizar también los cambios mayores. Por ejemplo, aquí he utilizado el percentil 80 simplemente para definir los valores que son inferiores a este percentil como sin cambio, los que están entre el percentil 80 y el 95 como un cambio leve, y los que son superiores al 95 como un cambio fuerte. En este caso, vemos de que la mayoría de píxeles han tenido un cambio efectivamente fuerte de su cobertura natural. Finalmente, lo que se hace en esta parte última es un time-lapse, ¿sí? Es un time-lapse, es una secuencia repetitiva de todas las imágenes. Para ello voy a bajar todo para poder observar y se obtiene un resultado parecido a este. Aquí se ve claramente las últimas, ahora empezó desde cero, las imágenes del 2019,
Vemos los píxeles enmascarados y vemos los píxeles válidos. En algunas zonas todavía se observa ciertas nubes, ¿sí? O ciertos píxeles que nos pueden alterar, pero bueno, para el análisis y para los fines está bastante bien. Vemos cómo en las últimas fechas ya se observan las piscinas y demás temas con minería, en este caso ilegal. Podemos hacer lo mismo, pero mostrando en este caso índices de vegetación. Lo que vemos aquí es el NDVI. Y obviamente las partes más rojas es donde ha habido mayor cambio, por ende menor cobertura vegetal, deforestación en este caso. ¿Sí? Eso es un ejemplo de lo que podemos hacer enfocado a lo que es minería ilegal y deforestación. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de inundaciones. Para ello me voy a ir a la parte de Valencia. Valencia, España. Como muchos de ustedes a lo mejor habrán visto o se habrán enterado, en el año 2024 hubo lastimosamente una lluvia torrencial de un fenómeno que se denominó la Dana, que afectó esta parte justamente de la comunidad valenciana. Aquí lo que vamos a ver es un aplicativo justamente de la información óptica y información radar, para que vean justamente la diferencia y las facilidades o limitaciones también que tiene la información. Por ejemplo, aquí lo que hacemos es igual, definir nuestras zonas de estudio, ¿sí? Con geometría, en este caso un punto y un polígono. Lo que hacemos es, partimos de un rango que nosotros ya previamente sabemos, obviamente, en cuándo ocurrió este evento, con imágenes Sentinel-2, como vemos, es el mismo instrumento, nivel 2A, ¿sí? Hacemos un mosaico, una combinación de bandas, básicamente, de fechas de imágenes. Lo que hacemos aquí es representar en color verdadero, en color falso color, en este caso NIR, rojo y verde. Voy a encender para que podamos ver. Y aquí es algo interesante que quiero mostrar. Generalmente esto va a suceder. Aquí lo que nosotros hacemos es mejorar el contraste, algo parecido a lo que les mencionaba con imágenes radar. En este caso puedo utilizar un stretch del 90%, le doy a aplicar y ya me regula el contraste para observar mejor. Aquí tengo mi imagen Sentinel-2 previo al evento, ¿sí? Esta es la zona de Valencia, esta es la zona que se conoce como Albufera, ¿sí? Y voy a encender ahora la imagen post-evento. Lo mismo, voy a poner un stretch de aquí del 90%. Y si yo apago y comparo con la anterior, vemos dos cosas. Una, de que existe una mancha de agua obviamente más alta. Y dos, vemos de que existe una nubosidad o una presencia de nubes bastante importante en la zona. Por ello, enmascarar, como lo hicimos lo anterior, a lo mejor no es muy conveniente aquí, porque estaríamos sesgando o limitando la información a esta área de estudio, a esta área de interés. Por ello, vamos a utilizar, como vemos aquí más abajo, imágenes radar Sentinel-1. Sentinel-1, en este caso en Google Earth Engine, está disponible en productos GRD, es decir, Ground Range, recordemos, Detected, es decir, ya proyectados y corregidos topográficamente a lo que es el terreno. Colocamos las mismas fechas, hacemos aquí algunos filtros adicionales, seleccionamos la polarización VV, ¿sí? Vertical, vertical, en el instrumento IW, ¿sí? Este, bueno, es un modo en cómo captura la información el satélite Sentinel. Colocamos también una órbita de pasada, en este caso órbita descendente, que es la orientación, nada más en cómo está recorriendo el sensor. Y aquí calculo, en este caso, igual un compendio de información con las imágenes que estén disponibles en este rango. Si yo activo y desactivo, voy a tener algo parecido a esto. Coloco el stretch y observemos. Aquí sí que me permite ver más claro algunos fenómenos que están ocurriendo. Recordemos lo que habíamos visto en la parte teórica.
la parte urbana generalmente ocurren efectos o mecanismos, mejor dicho, de doble rebote, ¿verdad? Por ende, la intensidad o los píxeles aquí son más intensos, más fuertes. Por ende, mayor retrodispersión que está llegando a mi satélite. Versus zonas más grisáceas, por así decirlo, que representarían cuerpos o, mejor dicho, superficies vegetales, ¿sí? Y en este caso, superficies lisas, como el océano o la albufera, representan valores más bajos de retrodispersión. Por ende, se representa con un color o una tonalidad más oscura. Si es que yo enciendo, en este caso, o busco imágenes post-evento, voy a encender aquí, aplico, y vemos claramente la diferencia, o es más claramente identificable la diferencia entre uno y otra fecha, otra imagen. Lo que tenemos aquí son barcos también, si de repente se estaban preguntando esos puntos, y vemos claramente la diferencia. Esta es la ventaja o una de las ventajas de lo que podemos hacer con información radar. Como no dependemos de las condiciones climáticas, la longitud de onda de radar penetra justamente sobre las nubes o condiciones incluso de lluvias, etcétera, para identificar o para observar lo que está ocurriendo bajo esa nubosidad o ese evento en particular, en este caso, la inundación. Aquí básicamente luego lo que hacemos es una diferencia entre el evento post y el evento después, ¿sí? Para obtener, en este caso, el valor resultante o la mancha resultante de inundación. Que si yo le conozco igual el contraste, pues los valores positivos o los valores más altos, por así decirlo, representa el cambio o las zonas en donde hubo efectivamente inundación respecto a la imagen anterior, donde no hubo o se mantuvo con relativa estabilidad. Únicamente para que vean la potencialidad, esto es un extra, digamos. Bueno, aquí también vemos cómo se puede exportar, ¿cierto? Esto me falta explicar. Aquí podemos exportar justamente las imágenes que nosotros quisiéramos. En este caso yo lo hice de la parte resultante de la inundación. Aquí en Task únicamente le damos en Run y se nos descarga, eso sí, en nuestro Google Drive. Debemos tener suficiente espacio. Y les decía, únicamente para que vean la potencialidad un poco de lo que se puede hacer con Google Earth Engine, voy a correr este código que es un tanto más extenso, ¿sí? Pero la idea o lo que quiero que se quede el mensaje es justamente ver la diferencia entre el óptico y el radar. Aquí estoy utilizando imágenes como vemos aquí Sentinel-1, es decir, radar. Estoy calculando el área que fue detectada con radar, en este caso 80.59 kilómetros cuadrados de inundación. Con Sentinel-2 lo que estoy haciendo es calcular NDVI y aquí, ¿sí? Estoy calculando el NDVI para obtener algo como esto de aquí. Este es el NDVI resultante antes del evento, y aquí vemos justamente el enmascaramiento de nubes que estoy haciendo. Se pierde, entre comillas, información, y le estoy calculando el NDVI posterior. Para poder hacer esto tuve que recorrer el rango de fechas, ya que, como vimos en el ejemplo anterior, la disponibilidad de imágenes es limitada. Por ende, tuve que recorrerme un rango más amplio de fechas para poder calcular este tipo de índice. Y vemos aquí la diferencia. Podemos también hacer el cambio, es decir, la diferencia entre uno y el otro. La parte de celeste o cian es lo que cambió, la parte roja es lo que se mantuvo constante, y podemos aplicar algunas máscaras. Una máscara de agua antes y una máscara de agua después, para obtener justamente solo la parte que resultaría de la inundación. Y aquí prestar atención, por favor. Aquí lo que estoy haciendo es resaltar o intersecar lo que se ha podido detectar con ambos sensores, tanto en óptico como en radar. Pero si vemos lo que
ha detectado solo la parte radar, que es esta parte cian de aquí, vemos de que es mucho más de lo que el sensor óptico pudo detectar. Si vemos solo lo que ha detectado el sensor óptico, que no detectó radar, sería así, serían estas pocas áreas. Y si nosotros cuantificamos, vemos de que el área inundada con sensor Sentinel-2 fue de casi la mitad, 46.1 hectáreas versus 80.6 hectáreas. ¿Sí? Únicamente para que se vea la potencialidad y también algunas limitantes. No todo es perfecto, no todo es para todo. Hay que entender el contexto y el fenómeno que se está estudiando, ¿sí? Y ahora pasemos a otro ejemplo de inundaciones que ocurrieron en Irán. Aquí vemos algunos cambios. Existen varias formas, por ejemplo, de definir el ROI, de definir mi área de estudio. Aquí lo que he colocado son las esquinas únicamente en coordenadas geográficas de los puntos. Aquí declaro que esta geometría es mi área de estudio, ¿sí? Coloco los parámetros temporales con los cuales yo voy a analizar 2019, 2020. Realizo una función de filtro speckle, ¿cierto? Lo que habíamos mencionado. En este caso yo he utilizado un filtro de media móvil, de mediana móvil, ¿sí? Esto me permite justamente suavizar lo que habíamos visto en la imagen sin y con filtro speckle. Esta es una forma sencilla, existen muchos más métodos complejos de poder, entre comillas, mejorar o reducir este efecto sal y pimienta, pero para estos fines es más que suficiente un filtro de media o de mediana para poder reducir, como decía, el espéculo. Lo que hago aquí es, nuevamente, con imágenes Sentinel-1, GRD, hacer un mosaico de todas las imágenes disponibles solo en marzo, ¿sí? Solo en marzo de 2019 al 2020. Estoy utilizando nuevamente la polarización BB. Luego hago lo mismo, pero con el filtro antes del evento, que vendría a ser en este caso el mes de febrero, ¿sí? Aquí está representando un poco la temporalidad, el famoso monzón. Por eso he tomado estos dos meses. Febrero, un mes más seco, y marzo, un mes más húmedo, ¿sí? En esta región del planeta, en Irán. Y lo que hago aquí es nuevamente hacer una diferencia entre uno y el otro. Lo que me trae a colación justamente estos resultados. Colocamos aquí el ajuste del contraste para poder observar. Tenemos aquí, muy bien, sabemos ya de que las partes más oscuras corresponden a cuerpos de agua, las partes más brillantes a zonas generalmente urbanas o en ciertos casos algunos cultivos, ¿sí? Y el resto pues sería otras coberturas. Si nosotros vemos la imagen después del evento, sería en marzo, vemos un cambio efectivamente, que representa en este caso las inundaciones. La diferencia que habíamos visto resultaría así. Los colores brillantes o más blancos es donde hubo un cambio, ¿sí? ¿Cómo podríamos nosotros aquí identificar de mejor manera? Podríamos utilizar un umbral. Para eso lo que se ha considerado es este histograma de acá, que se generó de la siguiente manera. Básicamente lo que se hace, está en la parte de aquí, es un chart, ¿sí? Un histograma, considerando solo el ROI de los píxeles que han cambiado. Si yo voy a utilizar el inspector ahora, que es básicamente como un informative de QGIS o de ArcGIS, ¿sí? Le voy a hacer un clic aquí y observemos lo que me da. Me da el valor del píxel antes del evento, que en este caso es en decibelios, ¿sí? Menos 21. Perdón, después del evento, menos 21. El valor antes del evento, que es menos 11. Y la diferencia entre uno y el otro, que vendría a ser en este caso 10, ¿sí?
Recordemos aquí, tomemos en cuenta los signos, por eso sale un valor positivo. Si es que, por ejemplo, este valor de aquí, de inundación, que yo estoy considerando como tal, como inundación, yo voy a representar en función del histograma. Por ejemplo, yo tengo aquí un valor de 2, ¿sí? De 2, con un total de píxeles que tenemos aquí, más de 809,000, ¿sí? Vemos aquí un valor de 4.5, me voy a más acá, 7, ¿sí? Vimos incluso que había hasta de 10. Para el ejemplo, yo he tomado un umbral, un valor límite de 7 decibeles, ¿sí? En la diferencia entre antes y después. Esa diferencia le estoy indicando aquí. Que me indique todos los píxeles del raster que cambió que sean superiores a 7 decibelios. Aquí es greater than en inglés, ¿sí? Mayor que, en este caso 7 decibelios, y que me lo recorte para el ROI, que se llame flood threshold o inundación umbral. De esta manera, pues yo puedo decir que todos los píxeles que cumplen esta condición son 1, ¿sí? El valor de 1, y los que no cumplen son el valor de 0. Entonces, si yo doy clic en estos valores, en este raster que sería inundación, veo aquí de que mi valor es 1. Si yo doy en un lugar oscuro, que en este caso vendría a ser una zona no inundable, sería 0. Y vemos de que se corresponde justamente con el valor del umbral antes definido. De esta manera también se puede exportar este resultado para representar ya en la cartografía temática que nosotros deseamos hacer. Y finalmente voy a mostrar un ejemplo de los incendios ocurridos en la capital ecuatoriana, en este caso en Quito. Quito, recordemos, es una zona interandina en la región sierra. En este caso, los incendios ocurridos se generan o se produjeron justamente en los meses de mayor vulnerabilidad o en la temporada seca, precisamente, ¿sí? Entonces, lo que hemos considerado aquí es nuevamente un umbral de píxeles, en este caso de nubes, que tenga como máximo el 50% de nubosidad y que tengan píxeles válidos de no menos del 70% dentro de mi ROI. Nuevamente coloco las fechas de referencia, ¿sí? Entre el evento pre y el evento post, es decir, luego de que ocurrió el incendio. Genero aquí la máscara, similar a lo que hemos visto en el caso inicial con el producto SLC, considerando vegetación, suelo, agua y no clasificado. Excluyo todo el resto, considero el porcentaje de cloud pixel que le habíamos indicado en un inicio, genero una función para ver los píxeles válidos utilizando justamente la variable antes declarada, que vendría a ser esta, ¿sí? Aquí simplemente hago el conteo para ver los números los píxeles válidos versus el píxel total y obtener en este caso pues el porcentaje antes mencionado, que no sea menos del 70% de píxeles válidos. Aquí estoy calculando justamente el índice NBR utilizando la banda del infrarrojo y del SWIR de longitud larga o SWIR 2, ¿sí? ¿Cómo se interpreta esto? Vegetación sana, valores positivos, o en este caso, área no quemada, valores positivos. Áreas quemadas, valores cercanos a 0 o negativos, ¿sí? Esa es la interpretación que tendríamos. Utilizamos nuevamente el dato de Sentinel-2, en este caso con reflectancia en superficie. Aplicamos los filtros antes mencionados. Con todo esto de aquí, calculamos el índice también, ya de manera automatizada, y generamos las colecciones aquí
para antes y después del evento. En este caso sería primero antes, que vendría a ser la imagen que tenemos aquí. Fijémonos en estas partes de laderas, la imagen después, ¿sí? Ya más o menos podemos tener algún indicio de dónde ocurren estos incendios. Utilizo nuevamente la mediana para generar el mosaico, ya expliqué por qué. Generamos el dato justamente post-evento y aquí calculamos la diferencia entre el NBR antes y después, ¿sí? Estos valores pueden ser estandarizados. En este caso, lo que yo he utilizado es el estándar de la USGS para clasificar estos valores de píxel en estos rangos. Aquí declaro los rangos antes mencionados, ¿sí? Con las clases. Centro el mapa para visualizar justamente el NBR antes del incendio, que vendría a ser este. Sí, es este de aquí. Los colores azules o en este caso azul fuerte corresponde a cuerpos de agua. El resto, bueno, serían el resto de coberturas. Pero lo curioso es justamente con lo que ocurre después. Ya podemos ver ahí ciertas transiciones, ciertos cambios. Si calculamos la diferencia, que vendría a ser este de aquí, vemos justamente las áreas en donde ha habido estos grandes cambios o estos cambios debido a incendios forestales. Si nosotros mostramos la severidad, en este caso, del incendio, ¿sí? Con los valores antes mencionados, añadimos este valor. Tenemos aquí justamente la leyenda que representa valores altos y bajos y podemos nuevamente interpretar. Por ejemplo, si yo coloco el inspector, le hago un clic en la área que sé que hubo incendio, le hago un clic, analizamos nuevamente la información. En la composición preincendio, recordemos de que estamos utilizando banda 8, banda 12. La banda 8 antes del incendio tiene un valor de 2313, en este caso niveles de reflectancia, no está escalado, por eso es el valor así, pero es 2313.5. Si lo comparamos versus el evento post, miren cómo bajó, a 931. Si vemos ahora la banda 12, el evento pre fue de 723 y el evento post fue de 2368. Justamente ha existido, o corresponde, mejor dicho, este evento de incendios forestales. Y en función al valor, en este caso de la diferencia entre los índices pre y post, corresponde a un nivel de severidad 6, que para este caso vendría a ser justamente un nivel alto. Finalmente, lo que podemos hacer aquí es mostrar, voy a regresar a la consola, mostrar algunos gráficos, algunos datos, ¿sí? Por ejemplo, aquí en estadísticas tenemos el valor máximo de diferencia, el valor mínimo de diferencia, negativo, el valor medio, de desviación estándar que ocurrió en toda esta escena, y también podemos mostrar aquí la superficie por clase. Para la clase 1, 2.773 hectáreas. Para las clases que representarían incendios, me voy a centrar en las últimas, que vendría a ser la clase 5 y 6, de 131 hectáreas quemadas en nivel de severidad moderado alto y 112 hectáreas consumidas con severidad alta. Esto también podemos exportar, en este caso lo he comentado para que no se genere de manera automática. Si queremos, lo podemos descomentar y podemos exportar justamente los raster para después realizar nuestros mapas temáticos. Aquí es simplemente cómo declaro las leyendas, los valores y la ubicación que tienen cada una de estas etiquetas. Esos son ejemplos y las potencialidades que nosotros podemos realizar de manera automatizada con Google Earth Engine
utilizando datos libres, sabiendo interpretar, obviamente, la información que nos está mostrando para poder generar información confiable y poder aportar a la toma de decisiones, en este caso de nuestras ciudades o de nuestros países. Espero de que haya sido de su agrado esta presentación. Estoy atento pues ahora a sus comentarios o a sus dudas para poder responder y nuevamente agradecerles por su tiempo y su dedicación a este webinar, a este taller. Dejo también mis contactos, si gustan ponerse en contacto conmigo, estoy abierto a cualquier duda, a cualquier información adicional que quieran realizar. Entiendo también de que Félix sí, correcto. Va a compartir esto, pero de todas maneras le dejo también aquí un momentito en la pantalla compartida. Muchas gracias. Sí, ingeniero Iván, hay algunas preguntas para usted de parte de algunos estudiantes. De antemano volverle a agradecer, ¿no?, por esta presentación y ponencia. En la primera consulta de uno de los alumnos, que es Ángel Salas, nos comenta en qué casos sería útil utilizar la corrección TOA. Ok, se refiere a la reflectancia TOA y BOA. Correcto. En realidad, en todos los casos en donde nuestro objetivo sea realizar información espectral, en este caso, por ejemplo, índices. Hablando de lo que es teledetección óptica, siempre que generemos indicadores, índices o combinaciones de banda, debemos corregir tanto atmosférica como topográficamente para tener el dato real del comportamiento físico que estamos observando sobre el objeto de interés. Correcto. Ahora, ingeniero, tenemos una segunda consulta de parte de uno de los alumnos, que en este caso es el alumno Romero, que nos indica bueno, en este caso la pregunta de uno de los alumnos, que es Cristian, nos indica de que si se puede trabajar con imágenes de Planet en Google Earth Engine. Sí, es buena la observación. Lastimosamente, con las imágenes Planet ocurre lo siguiente. Esto vino a raíz de un proyecto noruego. Lastimosamente, a inicios de este año, si mal no recuerdo, abril, el proyecto feneció. Se dejó de aportar, en este caso, el recurso, ¿sí?, para que estas imágenes de satélites comerciales, de hecho son nanosatélites los que proporcionan esta información de imágenes Planet a resoluciones de 3 metros, son RGB NIR. Es muy buena la información. Lastimosamente, como digo, ahora para fines académicos no se puede acceder directamente. Algunas cuentas que ya tienen suscripción, por ejemplo, de universidades o de empresas que pagan una suscripción, todavía se puede acceder, pero de forma gratuita, lastimosamente, hasta abril de este año ya no hay cómo. Correcto. Una de las siguientes consultas por parte de los alumnos Freddy es si podría hacer un breve resumen del procedimiento para detectar inundaciones con el software Google Earth. Con Google Earth, ok. Bueno, diferenciamos primero lo que es teledetección óptica, teledetección radar. A lo mejor con teledetección radar es un poco más difícil entender a priori porque requiere un background un poquito más profundo, por así decirlo. Pero básicamente lo que se hace siempre que se quiera analizar cambios en el territorio es definir un periodo antes de un evento X, en este caso inundación, y un periodo después. Independientemente del índice que nosotros generemos, en este caso hemos calculado, por ejemplo, el NDWI, tenemos una mancha o una base que va a permanecer, digamos así, constante, y vamos a tener un NDWI donde una mancha nueva va a surgir. La diferencia, como hemos hecho ahora, entre uno, pre y post, me va a dar como resultado unos valores de píxeles distintos, el valor distinto a lo que originalmente tenía. Ese valor de píxel indica que hubo un cambio en el territorio. En este caso,
de inundación. Luego, lo que hemos hecho para mejorar un poco la interpretabilidad o mejorar un poco el tema estadístico es generar algunos umbrales. Algunos umbrales para definir a partir de qué valor es inundación y a qué valor no es inundación. Para aplicar una máscara y luego extraer netamente los píxeles o la superficie que resultó de una inundación. Si lo hacemos con la parte de radar, el principio vendría a ser el mismo, utilizando en este caso, recordemos la polarización BB. ¿Por qué la BB? Porque la forma en cómo interactúa, en este caso, una polarización vertical sobre una superficie lisa, que vendría a ser la zona inundada, me va a permitir identificar zonas de baja retrodispersión. Por eso decíamos de que las partes inundables son negras. De esta manera, nosotros comparamos uno y otro evento, pre y post, lo cruzamos, lo hacemos la diferencia y obtenemos nuevamente un valor de umbral para resaltar las zonas inundadas de las que no son consideradas inundables. Correcto. Ahora, ingeniero, tenemos una pregunta también de parte del alumno Cristian Alejandro, que nos indica: si mi zona de interés abarca varias escenas en Sentinel-2, ¿debo elegir la misma fecha forzosamente? A ver, si la zona de interés, ¿me repite la pregunta, por favor? Sí. Si mi zona de interés abarca varias escenas de Sentinel-2, ¿debo elegir la misma fecha forzosamente? Claro, porque estaría infiriendo de que, supongamos de que esta es una escena y esta es otra escena, y la zona de interés está en el medio de las dos escenas. Eso es lo que entiendo. Obviamente vamos a tener que especificar una fecha para los dos, en este caso que vendría a ser un mosaico, de una fecha igual que vendría a ser un evento pre, y para el mismo mosaico de un evento post. No estaríamos cometiendo un error un poquito grosero, si cabe el término, porque estaríamos mezclando valores de reflectancia en fechas distintas. Suponiendo de que para una escena le coloco, me voy a inventar, el 1 de enero, y para la otra escena que corresponde a mi área de estudio, le coloco del 15 de enero, el valor de reflectancia que yo estoy teniendo en enero 1 no va a ser el mismo al de enero 15. Entonces debemos siempre manejarnos, digamos así, en un mismo orden. Si es que mi evento, yo sé que mi evento fue el 7 de enero, estoy poniendo fechas al azar. Para mis dos escenas, debo colocar precisamente fechas iguales antes del evento, y para mi evento con el que voy a comparar, fechas iguales después del evento. No puedo mezclar entre escenas porque estaría cometiendo, como digo, un error en los valores de reflectancia con los cuales yo luego voy a comparar. Entonces, mucho cuidado ahí, siempre con fechas iguales, a pesar de que tenga varias escenas, se debe tener esta precaución. Correcto, ingeniero. Y bueno, finalmente la última pregunta es del alumno Ángel Salas. Dice: yo estudio los taludes internos de las lagunas para evitar desbordes. Entonces, ya había intentado ver las diferencias del NDVI, pero veo que mi laguna también muestra cambios. ¿Cómo lo puedo evitar? A ver, en lagunas me decía, ¿verdad? Correcto. Había intentado ver las diferencias del NDVI, pero veo que mi laguna también muestra cambios. ¿Cómo lo puedo evitar? Bueno, ahí habría algunas opciones, pero depende un poco del objetivo que esté analizando. Por ejemplo, si es que yo estoy viendo al contorno de mi laguna, si es que mi objetivo es ese, el contorno de mi laguna, pues habría que aplicar una máscara, a lo que es algo parecido a lo que hicimos en el ejemplo de Valencia. La zona de la albufera o la zona del mar donde no va a cambiar, esa la consideraría como zona, digamos, constante en todo mi rango de estudio.
Si mi objetivo, como digo, es analizar alrededor de mi laguna, en este caso, aplicaría una máscara a todo este cuerpo de agua para no considerar ahí los valores de cambio. Pero si es que mi objetivo es al revés, más bien ver si es que existe, por ejemplo, eutrofización, por eso digo, no entiendo muy bien el objetivo del estudio, pero si mi objetivo en cambio es al revés, ver la eutrofización que puede haber en mi laguna, debería considerar más bien como ROI solo el área de la laguna como tal. Para eso también hay algunos índices muy interesantes que están especificados justamente con Sentinel y también con MODIS. MODIS es un sensor hiperespectral que da mucha potencialidad, sobre todo eh, para algunos índices hiperespectrales. La limitante de MODIS, lastimosamente, es la resolución espacial. Pero bueno, dependiendo del área de estudio, si es que, por ejemplo, es un cuerpo de agua bastante grande, pues se podría considerar como una información adicional también para el análisis. Pero, como digo, va a depender mucho del objetivo. Si es que el objetivo es ver el cambio fuera de la laguna, una máscara de cajón. Si el objetivo es al revés, más bien el ROI vendría a ser mi laguna, para diferenciar cuando sí existe un cambio del fenómeno que yo estoy interesado en analizar y cuando no. No sé si por ahí era la pregunta, pero bueno, más o menos interpretando la misma, habría esas dos opciones. Correcto, ingeniero, muchas gracias. Y bueno, los demás comentarios son respecto a los materiales. Recuerden que el link de asistencia es más que todo también para poder compartir la grabación y los materiales respectivos. De igual forma, se deja todos los datos del ingeniero, ¿no? Como el LinkedIn y el correo, ¿no? Para que puedan contactarlo, ya sea para una consulta o, bueno, algún apoyo que ustedes requieran de él, ¿no? Como se recomienda, como él mismo lo comentó, está ahí presto y adepto a poder ayudarlos. De igual forma, ingeniero, se le agradece su participación. No sé si quiere acotarnos algo más. Al final, coménteme usted. Pues bueno, en realidad reiterar la apertura, primero a Guy por la invitación. En segundo lugar, pues a todas las personas que están aquí. El interés, como digo, es siempre capacitarnos, siempre aprender algo nuevo, estar a la vanguardia de las informaciones y metodologías también que van saliendo, nuevos índices que nos pueden ir aportando a ciertos análisis y aprovechar en este caso las potencialidades que nos da la programación en la nube con esta herramienta, por ejemplo, que es Google Earth Engine. Hasta ahora, pues todos los ejemplos que hemos visto es con datos libres, como ustedes lo pudieron ver. Y para escalas incluso pequeñas, como por ejemplo, de deforestación o minería ilegal, es bastante buena la potencialidad que tenemos aquí, la información que tenemos disponible aquí en Google Earth Engine nos da, nos da pie y nos da mucha información valiosa para la toma de decisiones. Entonces, en ese sentido, pues invitarles o felicitarles primero por su presencia aquí y animarles a que se sigan capacitando. Muchas gracias, ingeniero, por tan fervorosas palabras. De igual forma, se le agradece a todos los estudiantes por haber participado. Y bueno, estamos atentos por las redes, ¿no? Y también por el grupo de WhatsApp, por cualquier duda, consulta o inquietud. Muchas gracias. Gracias a usted, ingeniero, A ustedes. por la participación Muchas el día de gracias. hoy. Muchas Muy gracias a amable. todos. Buenas noches. Buenas noches.